Si 2015 ha sido un año caracterizado por una elevada volatilidad que ha permitido a los inversores encontrar puntos interesantes tanto de entrada como de salida de los mercados, creemos que 2016 será más de lo mismo e incluso no descartamos vivir momentos de volatilidad más intensa. Así, en las bolsas es previsible que se muevan en rangos muy amplios, por abajo los suelos marcados por el apoyo de los bancos centrales que harán lo necesario para garantizar la estabilidad financiera, y por arriba los techos creemos que nos los marcarán las dudas que puedan surgir a lo largo del año en torno al ciclo económico global y así como riesgos respecto a política monetaria, que Estados Unidos pueda tener que subir los tipos más rápido de lo esperado por un repunte de la inflación, o como riesgos también en el plano político o geopolítico. En este entorno estamos barajando un escenario de moderado crecimiento, cierta aceleración a nivel global de los PIB respecto al 2015, pero eso sí, va a ser un crecimiento bastante poco correlacionado entre unas economías y otras. Esperamos que lo hagan mucho mejor los países desarrollados que los países emergentes, que se enfrentan a dos riesgos principalmente. En primer lugar, tendríamos esa subida de tipos de la Reserva Federal Norteamericana que afecta negativamente a aquellos emergentes que tienen mucha deuda en dólares. El segundo foco de riesgo para los emergentes será lógicamente China, para aquellos que sean grandes exportadores de materias primas cuyo principal demandante precisamente es el gigante asiático. En lo que respecta a los desarrollados, creemos que los ritmos de crecimiento van a seguir por debajo del potencial, porque seguimos teniendo el lastre de un elevado endeudamiento, pero creemos que crecerán a niveles bastante razonables. Estamos hablando de un Estados Unidos creciendo entre el 2,5% y el 3%, con un mercado laboral en pleno empleo y que lógicamente tendrá que hacer frente a esa subida de tipos de interés y a posibles presiones salariales, pero que entendemos que en la medida que esa subida de tipos va a ser bastante gradual y moderada, el nivel de llegada de tipos va a ser bastante inferior al histórico. Creemos que la economía americana puede seguir manteniendo un ritmo de crecimiento bastante razonable. Por lo que toca a la eurozona, entendemos que el crecimiento se acelerará apoyado por unas condiciones financieras aún favorables, porque el Banco Central Europeo va a seguir implementando su quantitative easing, también por un euro que podría depreciarse algo más frente al dólar hacia la zona de la paridad a lo largo del año, y un precio del crudo que en términos históricos va a seguir estando bajo. En lo que toca a la inflación, que es el otro gran condicionante junto con el crecimiento para determinar las políticas monetarias de los bancos centrales, consideramos que veremos una tendencia al alza fundamentalmente por esa mejora del ciclo económico, pero también por el efecto base del precio del crudo. No hay que olvidar que la fuerte caída del precio del crudo se produjo sobre todo desde noviembre de 2014 a principios de 2015, con lo cual en el momento en que salgan de la comparativa interanual en los IPCs, en los niveles generales de inflación, esos precios del crudo tan altos de 2014, entendemos que empezará a drenar menos el componente energético y la inflación irá repuntando. Eso sí, no consideramos que la inflación en Europa vaya en ningún caso a alcanzar el objetivo del Banco Central Europeo en torno al 2%, para ello tendremos que esperar más bien a 2017 o incluso más tarde. El riesgo, por el contrario, es mayor de repunte de inflación en Estados Unidos precisamente por las presiones salariales que comentábamos anteriormente. Bien, en este contexto consideramos de crecimiento moderado por debajo de potencial e inflación que puede repuntar, pero de forma moderada también, los bancos centrales seguirán teniendo la capacidad para seguir implementando estímulos monetarios. Eso hablando del grueso de bancos centrales a nivel global, que nos incluyen Banco de China, Banco de Japón y Banco Central Europeo, que consideramos que seguirá haciendo lo necesario precisamente para garantizar esa estabilidad de precios entendida como un 2% de inflación. El único banco central a nivel internacional que se desmarcará de esta tendencia será fundamentalmente de los importantes la Reserva Federal Norteamericana, que ya ha iniciado su subida de tipos de interés, pero que, como nos ha dicho su presidenta Janet Yellen, va a ser una subida de tipos moderada y gradual y que va a depender de dos temas fundamentalmente. En un primer caso de la evolución del crecimiento económico y de la inflación americanas, que ya hemos dicho que entendemos que debería ser moderada con algo más de riesgo en inflación, y por otro lado del contexto internacional, donde no habrá que perder de vista sobre todo a China y el impacto de su desaceleración, entendemos que moderada en los países emergentes.
Así que en este contexto descrito en el que la macroeconomía va a ir más o menos bien, los bancos centrales van a seguir apoyando y tenemos unos resultados empresariales que entendemos que deben tender a mejorar, sobre todo en Europa, porque van a contar con el apoyo del BCE, unos costes financieros muy razonables, incluso decrecientes, un precio del crudo bajo y un euro todavía débil en términos relativos a otras divisas. Creemos que el margen de recuperación de los beneficios empresariales europeos es bastante amplio. No hay que olvidar que si nos comparamos con el pico de resultados en 2007, los resultados americanos están cerca de un 25% por encima de ese nivel, mientras que los europeos están un 20% por debajo. Ese gap, ese diferencial, debería tender a reducirse, apoyando por tanto la evolución de los resultados empresariales en Europa. Bien, en este escenario descrito consideramos que los que van a seguir marcando el devenir de los mercados van a ser lógicamente los bancos centrales, que en el caso europeo ya hemos comentado que deberían seguir apoyando, y en este contexto consideramos que el activo mejor posicionado para beneficiarse es la renta variable. En renta fija estaríamos infraponderados, sí que sabemos que o entendemos que el apoyo del quantitative easing del Banco Central Europeo va a mantener las TIRES contenidas en el corto plazo, pero si el quantitative easing tiene el impacto esperado, si tiene éxito y se traduce en un mayor crecimiento y una mayor inflación, sobre todo entendemos que las TIRES deberían ir al alza y por tanto los precios de la renta fija a la baja. Lo cual no quita que a lo largo del año podamos vivir momentos de estrés en los que entendemos que si hay un repunte excesivo de TIRES, el Banco Central Europeo estará ahí para apoyar, y sobre todo en crédito vemos que pueden surgir oportunidades a lo largo del año para tomar posiciones, eso sí, siendo conscientes de que la volatilidad va a ser muy intensa y que sobre todo en un mercado en el que la liquidez en momentos dados puede llegar a ser un problema, los movimientos van a ser muy bruscos. Pero como decimos, nuestro activo preferido es la renta variable. Creemos que las valoraciones absolutas de la renta variable pueden estar un tanto ajustadas en términos históricos, pero no tanto si incluimos esa mejora esperada de resultados empresariales, y sobre todo en términos relativos a la renta fija seguimos pensando que las valoraciones de las bolsas siguen siendo muy atractivas en un contexto de tipos de interés nulos o incluso negativos. Nuestras preferencias geográficas pasan fundamentalmente por Europa. Seríamos más prudentes en Estados Unidos, que hará frente a esa subida de tipos de interés que podría ocurrir en caso de que la inflación repunte algo más de lo esperado, que se tengan en un momento dado que acelerar, eso nos lo irán marcando los datos. De cara a otras zonas geográficas estaríamos neutrales en Japón y en emergentes seríamos muy selectivos por países. Así que nuestra preferencia clara sigue siendo la renta variable europea. Creemos que tiene varios apoyos muy claros: Banco Central Europeo, recuperación de beneficios empresariales y unas valoraciones que en términos relativos a Estados Unidos y en términos relativos sobre todo a la renta fija siguen siendo muy atractivos. En términos de apuestas sectoriales, en el caso de la renta variable española, donde nuestro objetivo de IBEX está en torno a 11.000 puntos, recomendamos ver nuestra estrategia sectorial y por valores en la web de Renta 4. Y por último, para terminar, sí que queremos recordar que nuestra posición en el mercado de divisas pasa por una depreciación adicional del euro, pero tampoco excesiva. Estaríamos hablando de que en torno a la paridad el grueso de la depreciación del euro estaría ya materializado, y no hay que perder de vista que si el quantitative easing tiene éxito, pues en el medio plazo deberíamos tender a ver cierta recuperación del euro.